En este video hablaremos sobre la nutrición. Primero diremos qué son las vitaminas hidrosolubles. Estas vitaminas son compuestos orgánicos que contienen al menos un átomo de carbono requeridos para diversas funciones bioquímicas. Estas deben recibirse a través de los alimentos. Cumplen funciones vitales relacionadas con el metabolismo y con la fabricación de hormonas, neurotransmisores, células sanguíneas o material genético. También poseen función enzimática, acelerando reacciones químicas que sin su presencia se llevarían a cabo lentamente. No producen materia ni energía, pero intervienen en la utilización y en la síntesis de mantenimiento de los tejidos. La absorción de estas vitaminas hidrosolubles son solubles en agua y no son absorbidas por el intestino. Posteriormente se transportan a los tejidos por medio del sistema circulatorio y excretándose principalmente por la orina. Las únicas vitaminas que podemos producir son la vitamina B1 y B12, además de un poco de ácido fólico por la flora intestinal, pero son cantidades demasiado pequeñas para satisfacer con los requerimientos que necesitamos. Las vitaminas liposolubles son las vitaminas A, D, E y K. Estas son vitaminas que ingresan al organismo a través de la nutrición y dietas equilibradas. Cuando estas sustancias, junto a otras vitaminas hidrosolubles y nutrientes, se encuentran en equilibrio, el cuerpo se encuentra preparado para combatir y prevenir múltiples enfermedades. Las vitaminas liposolubles son aquellas que se pueden disolver en grasas y aceites, a diferencia de las vitaminas hidrosolubles que se disuelven en agua. A estas le podemos atribuir la vitamina A, D, E y K. Las vitaminas desempeñan funciones diversas en el cuerpo, incluyendo el apoyo al sistema inmunológico, la síntesis del colágeno y la regulación del metabolismo. Sin un adecuado consumo de estas, las funciones se comprometen, degenerando la salud. Respecto al documental de el video de la comida chatarra, este video analiza cómo las empresas de alimento utilizan ingredientes como el azúcar, además de otros aditivos químicos, para hacer sus productos todavía más atractivos y adictivos a la población, buscando únicamente maximizar sus ganancias, sin considerar en ningún momento el impacto para la salud de sus consumidores. Esas prácticas comerciales motivadas por la rentabilidad la hacen muchas empresas, priorizando el sabor, la apariencia de los alimentos por encima del bien al público. El azúcar tenemos que entender que es un ingrediente omnipresente en la mayoría de los alimentos y desempeña un papel fundamental en la problemática. En la comida procesada se añade en muy altas cantidades, no solo en productos dulces, sino también en alimentos salados, como lo pueden ser panes, salsas, embutidos, y esta es una estrategia para mejorar el sabor y hacer que los productos sean todavía más placenteros. Esto puede llevar a los consumidores a un consumo más excesivo, generando en muchos casos la adicción. Muchos estudios han demostrado que el azúcar puede activar centros de placer en el cerebro de una manera bastante similar a las drogas, y esto genera una dependencia progresiva en muchos de los consumidores. El consumo elevado de azúcar vincula el problema con la salud, como la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y problemas hepáticos, que representan una creciente carga para los sistemas de salud en cada parte del mundo, por lo caro que se vuelve costear los tratamientos. La industria alimentaria se enfrenta a una creciente presión por parte de los organizadores de la salud, científicos y activistas que buscan informar a sus consumidores sobre los riesgos potenciales de una cadena que llega a ser rica en alimentos ultraprocesados. La mayoría de las células del organismo toman glucosa como principal fuente de energía, y tanto la glucosa como el oxígeno son sustratos vitales para las reacciones químicas y metabólicas en el organismo. Para la regulación de la glucosa generalmente existe un proceso durante el paso del tiempo.
y donde el valor de la glucosa en sangre, que se denomina glucemia, la cual es relativamente constante, ingresa a los tejidos, sufriendo una reacción metabólica denominada glucólisis, en el que el producto es 36 moléculas de ATP, CO2 y agua. Y cuando reacciona a la molécula de glucólisis, fundamentalmente en el ejercicio, donde se obtienen moléculas de ATP y ácido láctico. Durante el día se ingiere constantemente glucosa, y esto se traduce a que tenemos un ingreso constante de la glucosa en sangre. Para que la glucemia sea constante a lo largo del día, debe haber un equilibrio cuando estos valores normales se disparan y presentan trastornos de glucemia. La insulina es una hormona producida por el páncreas que juega un papel fundamental en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. Principalmente ayuda a las células a absorber la glucosa en el torrente sanguíneo para que ésta pueda ser utilizada como energía o almacenada para su uso posterior. Se clasifica por la temporización de su acción sobre el cuerpo y existen análogos de las insulinas, porque las insulinas humanas tienen limitaciones cuando se inyectan, porque se aglutinan, que provoca una absorción lenta e impredecible de la dosis. Entonces, los análogos tienen una duración de acción más predecible, ya que funcionan los análogos de acción rápida y actúan más rápido a los análogos de acción prolongada y tienen un efecto más parejo. Existe la insulina de acción rápida, de acción intermedia y la mezcla de análogos de insulina, además de la de acción prolongada. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca y destruye las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina, y esto provoca que en el cuerpo se deje de producir o lo haga en cantidades muy pequeñas. Generalmente, en un principio, la enfermedad se presenta en la infancia o en la juventud, aunque puede ocurrir realmente a cualquier edad. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan inyecciones de insulina o una bomba de insulina para controlar sus niveles de glucosa en sangre, pues su cuerpo no la puede producir. Mientras que en la diabetes tipo 2 el cuerpo no usa la insulina de la manera eficiente. Inicialmente el páncreas produce más insulina para intentar compensar, pero eventualmente no puede mantener ese esfuerzo. Es más común en adultos, pero también puede desarrollarse en niños debido al aumento de la obesidad infantil. A menudo se asocia a factores de estilo de vida. Para su tratamiento, en etapas tempranas puede ser manejada con cambios de la dieta y ejercicio, además de algunos medicamentos orales que ayudan a mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina. En algunos casos, las personas con diabetes tipo 2 pueden igualmente necesitar insulina. Las calorías miden la energía que nos proporciona algún tipo de alimento o bebida a partir de los carbohidratos, grasas y alcohol que contienen. Nuestro cuerpo hace uso de estas en los diferentes tipos de alimento para procesos tales como la producción de calor, almacenarlas en forma de grasa, es decir, que nuestro cuerpo usa la cantidad de calorías para darnos energía, y aquellas que no utiliza a lo largo del día las almacena a través de grasa. De manera general, la energía que gastamos diariamente se atribuye un 60% al metabolismo y la circulación, un 30% en actividad física y un 10% en la digestión, además de la absorción de nutrientes. Es importante resaltar que una buena alimentación depende de las necesidades de cada persona, además de la edad, sexo, hábitos diarios, ejercicio físico, y los alimentos que consuma son importantes, y preguntarnos cuántas calorías debe consumir al día. En una persona que realiza actividad moderada, las mujeres sedentarias que no realizan tanta actividad física deberían consumir alrededor de 1.600 calorías por día. Las que moderadamente son activas de 1.800 calorías más o menos, y las que son activas alrededor de 2.000 calorías. Ahora, siendo hombres, los hombres sedentarios deberían de consumir alrededor de 200 calorías, los moderadamente activos de 2.200 a 2.400
y los que sí son activos van al gimnasio, corren o hacen algún tipo de actividad, de 2.400 a 2.800 calorías por día. El índice glucémico de los alimentos es una medida que clasifica los alimentos según cómo afectan los niveles de glucosa en la sangre después de consumirlos. Los alimentos con un índice glucémico bajo aumentan la glucosa de manera más lenta y más controlada, mientras que los que tienen un índice glucémico alto los elevan de manera muy rápida. Un índice bajo sería en 55 o menos, medio de 56 a 69 y más de 70 ya se estaría considerando alto. Con un índice glucémico bajo podemos encontrar las verduras, frutas, legumbres, cereales y productos lácteos. Con un índice glucémico medio, el arroz integral, los panes integrales, algunas frutas como plátanos maduros, piña, mango u uvas, además de algunos tubérculos. Y con índice glucémico alto podemos encontrar pan blanco, arroz, papas fritas o cereales muy azucarados. Bueno, primero hay que entender qué es una porción. Una porción es la cantidad de un determinado alimento que permite entregar una cantidad definida de nutrientes y energía. Las porciones se pueden medir en una taza, 3/4 de taza, 1/2 o 1/4 de taza, y una taza es equivalente a 200 cc. También podemos utilizar midiendo con cuchara, cucharadita, cucharón grande, o también podemos utilizar un envase de yogur de 125 gramos para medir las porciones de gramos de las preparaciones. Un plato más o menos balanceado tendría que tener alrededor de 1/4 de cereales, de preferencia integrales, 1/4 de proteína de origen vegetal o animal, 1/2 con verduras y que sean variadas. Las tablas de crecimiento se utilizan para evaluar el desarrollo físico de los niños y compararlo con los valores promedio de su grupo de edad. Estas tablas de crecimiento incluyen datos sobre talla, altura y peso de los niños y ayudan a determinar si el crecimiento es adecuado según para su edad. Por ejemplo, una tabla de edad diría que un niño de 0 a 1 meses tendría un peso promedio de 3.4 a 4.6 kilogramos y una talla promedio de 50 a 54 kilogramos. Por ejemplo, un niño de 3 a 4 años debería de pesar alrededor de 14.5 kilos y hasta 16 con 700 gramos y una estatura promedio de 95 a 100 centímetros. El índice de masa corporal es una fórmula utilizada para evaluar el peso en relación con la estatura. La fórmula permite medir la composición corporal y ha demostrado ser una manera eficaz de determinar la grasa corporal. Para calcular su índice de masa corporal se puede introducir la fórmula que es peso entre estatura por metros cuadrados. Y el peso corporal saludable no está establecido por un único valor, sino que depende de la composición, de la altura de la persona y de la contextura, además de otros factores que pueden influenciar en el resultado de esta ecuación. El índice cintura-cadera es una medida antropométrica específica para medir los niveles de grasa intraabdominal. Relaciona el perímetro de cintura con el de cadera, esto en centímetros, y depende el resultado si hay algún tipo de riesgo cardiovascular. La OMS estableció unos niveles normales de 0,8 en mujeres y 1 en hombre, y valores superiores indicarían obesidad abdominal, lo cual se asocia a un riesgo cardiovascular que va en aumento. Este parámetro al final es un buen indicativo para más o menos ir vigilando cardiovascular de manera sencilla, y si tus niveles salen fuera de los normales puedes ir tomar en serio, empezar a considerar una vida saludable para prevenir mejor que curar. El plato del buen comer utiliza 3 colores: el verde,
para señalar los alimentos que deben consumirse en mayor cantidad, es decir, verduras y frutas, preferentemente con cáscara. Amarillos o naranja señalarán el consumo que debe ser suficiente, y aquí nos encontramos a los cereales, que preferentemente deben ser integrales, y rojo para alimentos de origen animal y leguminosas, que nos dice deben consumirse de manera moderada. Algunas recomendaciones para el patrón buen comer incluye en cada tipo de comida por lo menos un alimento de los 3 tipos, y variar los alimentos de un día a otro, dándole color y variedad a nuestro platillo, incluyendo diferentes opciones de los 3 grupos de alimentos, y así se podrá obtener los distintos nutrientes necesarios para una alimentación saludable. La cantidad de energía que necesitas día con día depende de tu edad, sexo, estatura y actividad física, además de otros criterios. Una dieta saludable es crucial para mantener un buen estado de salud y prevenir enfermedades como obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares. ¿Qué comer? Se recomienda incluir al menos 5 porciones de fruta al día, que son ricas en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Proteínas saludables como pollo, pescado, legumbres, tofu, huevos, además de granos enteros, y podemos optar por cereales y panes integrales que contienen más fibra y nutrientes que los refinados. También debemos comer grasas saludables y insaturadas, que son buenas para el corazón, y lácteos bajos en grasa. Además, se recomienda comer únicamente cuando tengamos la sensación de hambre y no cuando se nos llegue a antojar algún alimento o tengamos a la mano cierto postre. ¿Qué no comer? Se deben evitar los alimentos altos en azúcares, grasas trans y sodio, como lo son la mayoría de snacks empaquetados y comida rápida. Debemos limitar nuestro consumo de azúcar en los alimentos y bebidas, y evitar igualmente los carbohidratos refinados. Esto lo podemos encontrar en el pan blanco, pasta, arroz, y carecen de fibra, además de que aumentan rápidamente el azúcar en sangre. Los refrescos son ricos en calorías vacías. Esto significa que no nos aportan nutrientes y por lo menos vitaminas o algún tipo de minerales, pero sí pueden contribuir a un aumento de peso y diabetes. Es mejor evitar por completo el consumo, y si deseas tomar, lo debes hacer con moderación. Y obviamente alternativas al refresco es agua con gas, y quizá le puedes poner un toque de limón o menta. Una dieta alta en azúcares y carbohidratos contribuye a la formación de caries, y la mejor elección de alimentos saludables no solo mejora nuestra salud, sino que también ayuda a mejorar o a prevenir las bacterias que podamos tener en la boca, y esto eleva nuestra salud bucal. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células de nuestro cuerpo para convertir los alimentos en energía, ya que nuestro cuerpo necesita este tipo de energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar y, si eres adolescente, crecer. Las proteínas específicas que se encuentran en el cuerpo controlan las reacciones químicas del metabolismo, y miles de reacciones metabólicas ocurren al mismo tiempo, todas ellas reguladas por el cuerpo, y para que estas células se mantengan sanas y funcionen bien, debemos entender cómo actúa el metabolismo. Después de ingerir alimentos, nuestro sistema digestivo los utiliza para crear enzimas, se degradan y descomponen las proteínas en aminoácidos, se convierten las grasas en ácidos grasos y transforman los hidratos de carbono en azúcares simples. El metabolismo suceden simultáneamente 2 clases de actividades. Se construyen los tejidos corporales y reservas de energía. Esto es lo que se conoce como anabolismo, y la descomposición de los tejidos corporales y de reservas energéticas. Esto con el fin de obtener más combustible para funciones corporales, y a esto se le conoce como catabolismo.
La glucólisis es el proceso metabólico que ocurre en el citoplasma de las células, en el que la glucosa se descompone en dos moléculas de ácido piruvico, también conocido como piruvato. Esto libera energía que la célula puede usar y es una de las formas en que la célula obtiene energía y es el primer paso en la descomposición de carbohidratos. La glucólisis consta de 10 reacciones enzimáticas y se puede dividir en dos fases, la fase de inversión de energía y la fase de ganancia de energía. En la de inversión de energía se gastan 2 ATPs. En esta fase la célula invierte energía para preparar la glucosa para su descomposición. La entrada de la glucosa ingresa a las células a través de la membrana celular. Pasa por la fosforilización, donde se gasta un ATP, y después pasa a la isomerización. La glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato a través de una reordenación química. Después, la segunda fosforilización gasta otro ATP y la fructosa 6-fosfato es fosforilizada de nuevo para formar fructosa 1,6-bifosfato. Y esta reacción la realiza la fosfofructoquinasa, que también utiliza un ATP. Después viene la fase de ganancia de energía, donde la célula obtiene energía a partir de la descomposición de la fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos moléculas de 3 carbonos y gliceraldehído 3-fosfato. Y estas dos moléculas son isómeros, pero solo el G3P puede participar activamente en la glucólisis. Después se pasa a la isomerización, donde el DHAP se convierte en G3P, por lo que al final hay dos moléculas G3P. Posteriormente pasa a la oxidación, después se genera ATP y se reordena químicamente para después deshidratarse, y la generación final de ATP, donde se transfiere su grupo fosfato a ADP formando ATP y piruvato, donde el piruvato es el producto final de la glucólisis. El catabolismo es el proceso que implica cualquier cosa que de forma natural produce o induce a la ruptura de moléculas más grandes en varios bloques de constituciones más pequeñas. Algunos procesos son el catabolismo de carbonos o glúcidos, donde se degradan los carbohidratos para producir un compuesto llamado ATP. Otro es la glucólisis y otro es el ciclo de Calvin. En este ciclo se utilizan 6 moléculas de CO2 para generar una molécula de glucosa. En estas reacciones, cada molécula es unida a otra molécula aceptora ribosa 1,5 bifosfato, que a continuación se divide en dos moléculas 3-fosfoglicerato, siendo catalizada por la enzima Rubisco con la energía de ATP y NADHP. El ATP producido durante las reacciones luminosas de la fotosíntesis cede grupos fosfato a estas moléculas, dando lugar a 1,3-difosfoglicerato, y al mismo tiempo el NADPH cede electrones a las moléculas de 3 carbonos para dar lugar al gliceraldehído 3-fosfato. A cada vuelta completa del ciclo, una molécula de dióxido de carbono entra en el ciclo y es reducida, presentando regeneración de una nueva molécula de RUB. Las rutas metabólicas convergentes son aquellas en las que varias vías metabólicas diferentes se unen para formar una sola vía común. Ejemplo de esto es la glucólisis, la síntesis de ácidos gracidos, el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs o gluconeogénesis. Las rutas divergentes son las que tienen una única vía metabólica que da lugar a múltiples productos o se ramifica en varias rutas diferentes. Estas rutas divergentes son fundamentales para la regulación y la adaptación de los organismos a diferentes necesidades metabólicas. Y ejemplos son la ruta de la glucosa 6-fosfato, la síntesis de aminoácidos
y la vía de ácidos grasos. La respiración celular es donde se utilizan las células para obtener energía a partir de nutrientes. Y lo más común es que suceda a través de la glucosa, que se convierte en ATP, y la principal molécula energética de la célula. Y la respiración celular ocurre en 3 fases principales: la glicólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, es un proceso clave en la respiración celular. Ocurre en la matriz mitocondrial y su función es la de generar energía en forma de NADH, FADH2 y ATP, y producir CO2 como un subproducto. Los pasos del ciclo de Krebs es la formación de la acetilcoenzima A. Antes de que comience el ciclo, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, el cual tiene 2 carbonos, y es un proceso que ocurre en la mitocondria. Este acetil es el que entrará en el ciclo de Krebs. Después se une con el oxalacetato y el acetilcoenzima A se une a la molécula formando un citrato de 6 carbonos. Esta en la primera reacción del ciclo. Resultando se forma un citrato, una molécula de 6 carbonos. Después se transforma en citrato o citrato y pasa por una reorganización química para formar el isotrato, pero este paso no produce energía directamente. Después de esto se oxida el isocitrato y pierde un electrón. Se descompone y libera CO2. Además de que el producto resultante es alfa-cetoglutarato y se forma este alfa-cetoglutarato y genera un NADH y un CO2. Después se oxida el alfa-cetoglutarato y durante este paso se genera otro NADH para liberar otro CO2 y el alfa-cetoglutarato se convierte en un succinilcoenzima A de 4 carbonos. Da como resultado succinilcoenzima A, el NADH y el CO2. Posterior, el succinilcoenzima A se convierte en succinato y se libera la energía que se usará para sintetizar una molécula de GTP o de ATP. Después, el succinato se oxida a fumarato y durante esa oxidación se genera FADH2. El fumarato se convierte en malato mediante una reacción en la que se le añadió agua. Y después el malato se oxida para generar oxalacetato. Durante este paso se genera otro NADH. Y como resultado aquí se genera un NADH y se genera la oxidación del acetato para comenzar el ciclo nuevamente. La oxidación del piruvato hacia acetilcoenzima A es la ruta irreversible de la glucólisis hacia el ciclo de Krebs. Primero, el piruvato se transporta a la mitocondria. Después ocurre la decarboxilización. Después la oxidación y la formación de acetilcoenzima A. El NADH es limitante para la glucólisis porque durante este proceso se utiliza el NADH para generar NAD. En la reacción 6 de la glicólisis, cuando el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bisfosfoglicerato, este NADH, al ser una molécula de energía alta, debe ser reciclado a NAD para que la glicólisis pueda continuar. Si no se recicla adecuadamente, el nivel de NAD en la célula disminuirá, a lo que detendrá la glicólisis, ya que la reacción que genera no podrá llevarse a cabo. Durante la glicólisis, por cada molécula de glucosa se producen 2 de NADH. Sin embargo, para que la glicólisis siga funcionando, es necesario que el NAD esté disponible en cantidad suficiente para aceptar electrones en el paso de la conversión de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato. Si el NAD se agota, la glicólisis se detendrá porque no podrá ocurrir esta reacción clave. El metabolismo tiene varios mecanismos para generar NAD y asegurar que la glicólisis continúe. Uno de ellos es la cadena de transporte de electrones.
Otro sería la fermentación o respiración anaerobia, porque en condiciones anaerobias las células recurren a un proceso alternativo para generar NAD sin utilizar la cadena de transporte de electrones.